No importa dónde estemos, la vida siempre nos enseña que el mundo se divide básicamente en dos grupos de personas, los indignos y los indignados. Nosotros decimos, o nosotros decidimos más bien, en cuál de los grupos queremos estar. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en Estados Unidos, México, Canadá, Suecia, Italia, Australia, Costa Rica, Honduras, Argentina, Chile, es decir, en prácticamente todo el mundo. Y un saludo muy entrañable también a los salvadoreños y salvadoreñas que estamos viviendo en el territorio nacional tratando de construir una sociedad más justa, una sociedad mejor, una sociedad inclusiva. Hoy quiero tocar un tema, bueno, de hecho acabo de regresar del Congreso Latinoamericano de Sociología en Lima, Perú, y las discusiones, los debates que se tuvieron allá me dan la pauta para hacer un análisis de la situación política actual. Antes de eso quiero mencionar unos hechos que son aleccionadores en términos de lo que significa en este momento la situación del neoliberalismo a nivel planetario. Hemos tenido en los últimos días una serie de protestas multitudinarias, protestas bastante fuertes, sobre todo en Francia, en torno a lo que es el sistema de pensiones. Hay una serie de modificaciones o reformas que se pretenden impulsar en Francia y los trabajadores franceses se han tomado las calles, han hecho una serie de movimientos, paros, tomas, qué sé yo, panfletos, mini mitines, etcétera, precisamente protestando por esa situación. Es decir, la problemática de las pensiones entonces no solo es una problemática que afecta a los trabajadores en Sudamérica y Centroamérica, sino que también vemos que es una problemática que se está prendiendo actualmente en Europa y en este caso la mecha ha sido Francia. Eso es algo que hay que tomar en consideración, no solo en términos de lo que se debe hacer en El Salvador en torno al sistema de pensiones, sino también en torno a lo que es la caída o digamos o los golpes que está recibiendo el neoliberalismo a nivel mundial. Otro dato que quiero mencionar es la gira que actualmente está llevando a cabo el presidente Nayib Bukele. Ya estamos viendo algunos frutos, ¿no? Hay un ofrecimiento millonario de parte del gobierno de China. Bueno, se habla de un estadio de fútbol, de una biblioteca moderna, de apoyo a la infraestructura en lo que se llama el proyecto turístico Surf City, etc. Entonces, lo que estamos viendo entonces es una serie de resultados de esa gira que está teniendo el presidente Nayib Bukele y obviamente ese tipo de resultados van a ser en beneficio de la población salvadoreña. No solo por el hecho de que puedan generar una mano de obra o fuentes de empleo bastante considerables, sino también porque obviamente pueden convertirse también en polos de desarrollo turístico, cultural, deportivo, ¿no? Y eso siempre va en beneficio de los pueblos. Entonces aplaudimos ese tipo de ayudas que estamos recibiendo del gobierno de China en este caso. Y el otro dato que quiero mencionar es los resultados de la última encuesta que le dan al presidente Nayib Bukele un 91% de aprobación. Obviamente las lecturas en torno a ese 91% son variadas, hay distintos puntos a partir de los cuales podemos resaltar o analizar ese 91%, pero yo quiero detenerme en un dato muy particular. Ese 91% significa en este momento que el único enemigo de Nayib Bukele puede ser Nayib Bukele. Ese nivel de popularidad que se tiene es bastante grande y entonces cuando un político está con un nivel de aceptación de ese tipo, el único enemigo que tiene enfrente es el mismo. ¿Qué significa esto?
significa que hay que saber manejar ideológicamente ese nivel de popularidad. Si no se maneja bien, puede caerse en extremos o puede caerse en tomar medidas sin consultarle a nadie porque se confía demasiado en ese nivel de apoyo, pero también si se tiene la sabiduría suficiente, un nivel de popularidad de ese tipo puede permitir que las personas o los políticos en este caso vayan forjándose como futuros estadistas. Lo que nosotros esperamos es que se maneje bien ese nivel de popularidad y que eso permita mejorar la gestión del actual gobierno. Pues bien, ¿de qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de algo que yo he dado en llamar la revolución silenciosa de Nayib Bukele. Esto a raíz de, como digo, de esta participación en el Congreso Latinoamericano de Sociología en Perú, una de las ponencias magistrales y la más magistral de las ponencias fue la que dio Boaventura de Sousa. Es un sociólogo portugués que se ha hecho experto prácticamente en el análisis de la problemática latinoamericana. Con Boaventura se estuvieron discutiendo, bueno, él estuvo hablando de cuál es la perspectiva mundial desde la óptica de lo que él llama las epistemologías del sur, y entonces se llegaba a la conclusión, o él llegaba a la conclusión de que la situación mundial en este momento está abriendo otros caminos de análisis. La propuesta de Boaventura es tratar de utilizar otro tipo de racionalidades para analizar la problemática interna de cada país. Entonces, lo que descubrimos también cuando analizamos desde esa perspectiva lo que sucede en el gobierno actual, en nuestro gobierno de Nayib Bukele, es que vemos que ese nivel de popularidad, esa forma de hacer la política y esa forma operativa de hacer trabajar al gobierno, obviamente tiene detractores, pero también yo creo que genera muchas expectativas en la población. De lo que nos damos cuenta es de que para quienes están en contra de ese tipo de situaciones que se están generando y que están impactando en primer lugar en el imaginario colectivo del pueblo, es que la doctrina de los reaccionarios es siempre la hipocresía, la demagogia y la falacia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una serie de sectores, no solo en el ámbito político, sino que también en el ámbito académico, que cuestionan cualquier tipo de avance que se tenga, no solo en términos políticos, sino que en términos de desarrollo de las propias ciencias sociales. Boaventura de Sousa decía que los sociólogos han criticado muy duramente los resultados o la debilidad de los resultados que han tenido gobiernos de izquierda en Sudamérica. Eso los sociólogos han dado se han dado en señalar una serie de falencias que tuvieran ese tipo de gobierno, una serie de acusaciones, etc. Sin embargo, Boaventura decía, bueno, pero ¿qué hicieron los sociólogos para tratar de que ese tipo de nuevas sociedades que se pretendían abrir con gobiernos de izquierda fuesen no solo fuertes, sino que fuesen continuos? Y ese fue un cuestionamiento bastante duro porque resulta que nos podemos dar cuenta de que la gente, sobre todo la gente de derecha, que cuestiona cualquier tipo de cambio que pueda haber, esta gente de derecha va a poner en duda cualquier tipo de avance que vaya en beneficio de la población. Y obvio, resulta muy cómodo hacer críticas de carácter político, de carácter ideológico y de carácter social desde un papel. El punto es cómo la crítica que nosotros hagamos o las críticas que se puedan hacer a cualquier avance o retroceso que tenga la sociedad van acompañadas con nuestro trabajo. Y esa es la parte que no hacen los reaccionarios, ¿no? Y esa es la parte que no hacen los ideólogos de la derecha académica y de la derecha política. Meterse a tratar de cambiar la realidad. Si uno no está de acuerdo con algo, lo más lógico sería que uno se ponga en el que se supone es el bando correcto y tratar de cambiar las cosas.
Sin embargo, si la pretensión es nada más frenar cualquier tipo de cambio o frenar cualquier tipo de acción que vaya en beneficio de la población, pues uno se queda nada más en la crítica. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo le llamo eso una revolución silenciosa o la revolución silenciosa de Nayib Bukele. Y esa revolución silenciosa se está llevando a cabo en la población. ¿Por qué? Porque se está generando, aún a despecho de los reaccionarios de derecha, se está llevando a cabo un cambio en la cultura política democrática de la población. Una cultura política que bien podríamos llamar una cultura política emancipadora. Ahora, nosotros cuando vemos ese tipo de cambios o cuando vemos que las cosas no caminan a la velocidad que nosotros quisiéramos, también podríamos ponernos en la posición que quiere la gente de la derecha más extrema, ¿no? Que es nada más lamentarse o criticar. Sin embargo, yo me rehúso a no ver alternativas en eso que está sucediendo. Estamos hablando de una serie de cambios que no tienen una línea recta, digamos como alguien pudiera esperar una línea recta de izquierda o una línea recta progresista, pero estamos viendo una serie de cambios que pueden permitir llevarnos como población y como sociedad a una situación mejor que la que tenemos. No importa si yo agarro teóricos de las ciencias sociales como Marx, Gramsci, el mismo Boaventura, Rosa Luxemburgo, no importa. La lectura crítica de estos autores me lleva a concluir que realmente se está llevando a cabo, a partir de la gestión del presidente Nayib Bukele, una revolución silenciosa. Eso pone en un extremo de 3% en este caso, según la encuesta última que hemos conocido, pone a los partidos políticos tradicionales en una situación de revanchismo. Hay algunos ahí que han salido criticando la ayuda que se recibió de China. Hay otros que dicen de que si esa ayuda no tiene estas y estas condiciones, mejor no recibirla. Es evidente, al menos para la gente, que ese tipo de cuestionamientos son cuestionamientos que más que estar preocupados en realidad por el tipo de ayuda, están preocupados por la situación en la cual están quedando. Los grandes partidos políticos en este país prácticamente están siendo minimizados en su organización y minimizados en su acción política. Pero no están preocupados por el hecho de que la utopía social por la cual luchamos muchos en la década de los 70 y 80, no están preocupados porque esa utopía haya llegado a su fin. Porque de hecho la utopía de una sociedad mejor no ha llegado a su fin. Lo que ha llegado a su fin, eso lo discutíamos con un sociólogo cubano en el Congreso allá en Perú, lo que ha llegado a su fin es el instrumento orgánico que abandera la utopía. Y la gente de derecha no está preocupada porque ese nivel de popularidad o ese nivel de aceptación que tiene el presidente Nayib Bukele vaya en contra de proyectos concretos que tienen que ver con el neoliberalismo. Lo que les preocupa a los políticos tradicionales en este país es el hecho de que al ser minimizados por acciones distintas, por acciones de otro tipo, el hecho de ser minimizados les está quitando prácticamente su mina de oro. ¿Cuál es esa mina de oro? La política. Ya decíamos o hemos dicho en este programa de que acá tenemos diputados que tienen 20, 30, casi 40 años de ser diputados. Tenemos políticos que van de un puesto a otro. Es decir, tenemos una lógica política realmente perversa. Entonces, si esos políticos tienen los días contados a raíz de acciones concretas que la gente ve bien, entonces su respuesta ha sido el revanchismo. Su respuesta ha sido tratar de minimizar de cualquier forma los resultados que esté obteniendo el gobierno actual, que no es un gobierno perfecto,
porque no puede haberlo, y no es un gobierno que satisfaga a todos por igual, ¿no? No existe eso. Entonces, lo que estamos viendo es una serie de resultados que si lo analizamos desde la perspectiva de una sociología con pensamiento crítico y con una sociología que está pensando en una cultura política, democrática, emancipadora, lo que estamos viendo es que se van a generar condiciones subjetivas y objetivas que pueden permitir no solo el cambio en la forma de hacer la política en este país, sino que de alguna forma van a generar también una serie de mejores condiciones de vida para la gente, lo cual va a ser un proceso lento, ¿no? En todo caso, las críticas de la gente más reaccionaria en el sector académico y político es tratar de frenar lo que el actual gobierno puede hacer o criticarlo de forma visceral y tratar de que también no se recupere la memoria histórica de lo que se hizo antes. Ese es el objetivo. Entonces estamos hablando de un objetivo para polarizar o para detener a la población. Ese es el objetivo. Ahora, una nueva forma de hacer la política que tiene que estar afincada en lo que yo llamo la revolución silenciosa, tiene que ver con una política más popular, una política de resultados, una política que tenga iniciativas simbólicas que permitan o que nos lleven a comprender que se puede ser inclusivo de una forma distinta a la que antes nosotros estábamos acostumbrados. Es decir, acá de lo que se trata entonces, con una nueva forma de hacer la política o de ser inclusivo, de lo que se trata es de unir al pueblo con la utopía. De lo que se trata en sociología es de unir la teoría con el pensamiento o la sabiduría del sentido común o la sabiduría de las personas que están viviendo la vida día a día, ¿no? Entonces, esa es una situación nueva, una situación de política nueva. Entonces, ¿cómo nosotros podemos lograr o cómo se puede establecer una nueva forma de hacer política en este país? Estamos hablando de lo que yo denomino las epistemologías de la cotidianidad, que tiene como bases la sociología de la calle y la sociología de la lucha popular. ¿Y por qué epistemologías de la cotidianidad? Porque solo en lo cotidiano nosotros podemos comprender qué significa el sufrimiento para quienes han sufrido toda la vida, y su doctrina principal es precisamente esa, sufrir. Solo desde lo cotidiano nosotros podemos comprender el dolor que significa estar pensando cuál va a ser el siguiente tiempo de comida o qué es lo que van a comer sus hijos al día siguiente. Solo desde lo cotidiano se puede comprender cómo se puede ser un constructor de un país o cómo se puede ser patriota si siempre se ha carecido de patria porque no se ha tenido patrimonio. Eso se comprende en lo cotidiano. Eso demanda epistemologías de lo cotidiano. Y eso nos permite comprender que realmente lo que está sucediendo es una revolución silenciosa. Por lo general, la gente de derecha que critica, lo critica todo, pero no se une a nada ni a nadie, porque el signo de los reaccionarios académicos y políticos siempre ha sido la cobardía. Entonces, estamos hablando, o al menos yo así lo analizo, estamos hablando de una revolución silenciosa, estamos hablando de la formación de lo que preliminarmente podemos llamar una preizquierda en este país, y eso nos lleva a pensar que no está suficientemente discutido en este país lo que significa una revolución democrática burguesa, es decir, una revolución que cambie la lógica política en este país. Nuestro pueblo no puede desistir, no va a desistir, porque en el momento que desista de construir algo distinto, en ese momento va a morir. Nuestro pueblo no puede pensar en que es capaz de construir una lógica política distinta, porque cuando piense que no es capaz de hacerlo, entonces simplemente va a agachar la cabeza de forma permanente.
Y para terminar quiero decir que si estamos hablando de una revolución silenciosa, si estamos hablando de una nueva forma de hacer política, yo creo que lo conveniente sería ir pensando desde ya en la instalación de una asamblea constituyente en este país, porque solo de esa forma se puede consolidar o fortalecer cualquier tipo de cambio que se impulse en este país. De nuevo, un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas que nos miran en todo el planeta.